Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este auditorio virtual desde las distintas regiones del país. Les saluda Celeste Cóndor y el día de hoy yo los acompañaré en la moderación del evento, el cual es el cierre del ciclo de conferencias Interculturalidad, Pueblos Indígenas y Promoción de la Igualdad en las Políticas Públicas, el cual es producto de la alianza interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el Ministerio de Cultura. Queremos agradecerles por la gran acogida con su participación en cada martes en las conferencias programadas. El día de hoy tenemos la conferencia Pueblos Indígenas y Estado Situacional de la Consulta Previa a cargo de Ángela Hernández Raffo, quien es directora de la consulta previa del Ministerio de Cultura. Para dar inicio al programa del día de hoy, quiero invitar a Ana María Martínez Berndt, directora general del Centro de Estudios y Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos, quien nos brindará las palabras de bienvenida a la conferencia. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Ricardo García Pinedo, director general de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura. Ángela Hernández Raffo, directora de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, servidoras y servidores públicos, profesionales, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas en general que nos acompañan desde las diferentes regiones del Perú. En mi calidad de directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, les damos la más cordial bienvenida a esta última ponencia del ciclo de conferencias de los martes de Justicia y Derechos denominada Interculturalidad, Pueblos Indígenas y Promoción de la Igualdad en las Políticas Públicas. Estamos muy satisfechos de haber llevado a cabo esta alianza entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de Cultura, lo cual nos ha permitido dar a conocer a la ciudadanía en general durante los martes 15 y 22 de agosto de 2023 temas tan importantes como el enfoque de interculturalidad en la gestión pública, que conlleva pues a un proceso de adaptación de las diferentes instituciones del Estado a nivel normativo y administrativo y del sector civil, del servicio civil, para atender de manera pertinente las necesidades culturales y sociales de los diferentes grupos étnicos culturales del país y brindar una atención diferenciada, en especial a la población afroperuana y pueblos indígenas. Asimismo, en la segunda fecha, 22 de agosto, vimos las estrategias que ha diseñado el Estado para luchar contra la discriminación étnico-racial, la que se aprobó como Estrategia Perú sin Racismo, cuyos objetivos pues es contribuir con la erradicación de la discriminación racial y valorar y promover la diversidad cultural, así como sensibilizar a la sociedad. Y finalmente, el día de hoy se tratará sobre el tema de pueblos indígenas y estado situacional de la consulta previa. En tal sentido, agradecemos al Ministerio de Cultura por haberse unido a este objetivo común de fortalecer las capacidades del público en general y en especial de los servidores del Estado. Los videos de estas 3 conferencias podrán encontrarlo en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Asimismo, los certificados de participación se les hará llegar a sus correos electrónicos a aquellos que permanecieron desde el inicio hasta el final de la conferencia. En tal sentido, pues, los dejamos ya para el desarrollo de la misma y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos todos los martes de justicia y derechos humanos. Muchas gracias, Ana María, por tus palabras. Ahora queremos invitar a Ricardo García Pinedo, director general de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, para que nos brinde unas palabras en el marco del término de este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Celeste. Buenas tardes a todos y todas. En principio, reciban un saludo cordial de la ministra Leslie Urteaga. Un saludo para Ana María Martínez Bert, directora del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, a nuestra directora Ángela Hernández, a Moisés Piscoya, que también es parte del intérprete de lenguas y señas. Creo que es importante el día de hoy, justo como mencionaba Ana María, resaltar esta alianza entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia para desarrollar este ciclo de conferencias, ¿no? Como bien se ha mencionado, la primera conferencia ha sido sobre intercultural y pueblos indígenas, la segunda, un tema sobre discriminación étnico-racial y la estrategia Perú sin racismo, una estrategia muy marcada que venimos impulsando desde el Ministerio de Cultura, y el día de hoy justamente tenemos un derecho colectivo muy importante que también resalta mucho y que ha sido tocado en muchos espacios, el tema de pueblos indígenas, el estado institucional de la consulta previa, a cargo de nuestra directora de consulta previa, Ángela Hernández. Creo que es importante resaltar de esta alianza que nosotros como Ministerio de Cultura siempre estamos prestos a colaborar en estos espacios para con la finalidad de poder difundir toda la información que podamos tener desde el Ministerio de Cultura. Creo que también es importante resaltar que como sector también tenemos acciones formativas dirigidas a entidades públicas y servidores civiles a fin de contribuir a la valoración de la diversidad cultural y fortalecer las capacidades de los servidores públicos, ¿no? Es de vital importancia nuestra presencia en estos espacios que nos faciliten llegar a público más diverso y que con eso promover el desarrollo de servicios con pertenencia cultural con atención especialmente en pueblos indígenas originarios y la población afroperuana. Creo que la intención de estas capacitaciones es que los colegas de servidores públicos puedan adquirir habilidades o conocer un poco más de la diversidad cultural y sobre nuestros pueblos indígenas originarios y el pueblo afroperuano, con la finalidad de que se vea el reflejo en la calidad de los servicios que brindamos a la ciudadanía. Sin más preámbulo, creo que para cerrar este ciclo de conferencias que ha sido exitoso, doy por iniciada la ponencia 3 a cargo de nuestra directora de consulta previa. Muchas gracias. Gracias, señor Ricardo. Como indica, damos pase a Ángela Hernández Raffo, quien es directora de consulta previa y es abogada y magíster en gerencia social, especializada en participación, consulta previa, responsabilidad social y relaciones comunitarias. Cuenta con experiencia de trabajo con pueblos indígenas, proceso de consulta previa, procesos participativos, mesas de diálogo, gestión de proyectos sociales y participación comunitaria. Le damos la bienvenida, Ángela. Muy bien, muchas gracias. Quisiera agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de Ana María por haber logrado, digamos, esta alianza que bien han detallado tanto ella como Ricardo hace un momento. En el caso de la Dirección de Consulta Previa nos sumamos a esta iniciativa y esperamos, de hecho, que no sea quizás la última y que podamos tener seguir teniendo estos esfuerzos, digamos, conjuntos para ir ahondando cada vez más en el tema de pueblos indígenas e interculturalidad, que de hecho es un tema bastante amplio y por lo que veo ha despertado gran interés por parte del público que nos acompaña. Entonces, de mi parte, solo mencionar eso antes de entrar a la presentación. Bueno, y ya justamente con ese objetivo me voy a permitir compartir unas diapositivas, una presentación para entrar a abordar ya la ponencia, que es uno de los temas que se nos sugirió y que hemos tomado con mucho agrado de poder compartir con el público que nos acompaña el día de hoy en relación a uno de los derechos colectivos quizás más importantes de los pueblos originarios, que es el derecho a la consulta previa. Entonces, voy a compartir. ¿Me confirman si se ve bien, por favor? Sí, está bien. Bien. Sí, perfecto. Entonces, listo. Bien, entonces,
El día de hoy lo que se nos ha pedido también un poco explorar y ahondar es el derecho a la consulta previa, pero también la situación actual en relación a este derecho. Antes de entrar a cuál es la fotografía, ¿no?, de la implementación de la consulta previa en el Perú, quisiera dar algunos conceptos básicos que deberíamos tener todos en relación a la consulta previa. Eh, para iniciar, tendríamos que saber entonces cuál es el marco normativo de la consulta, en qué normas nos basamos cuando hablamos de consulta previa. Y sobre esto, como muchos seguramente ya conocen, el gran referente en relación a derechos colectivos de los pueblos indígenas es el Convenio 169 de la OIT, que es un convenio internacional y que entró en vigencia en el Perú en el año 1995, ¿no? Y entre sus artículos, entre otros derechos colectivos a los que hace mención, se hace mención al derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, ¿no? Y es a partir de esta norma que hay digamos, un manto de protección en relación a la consulta y la obligación, por tanto, de los estados, en este caso del Estado peruano, de implementar procesos de consulta previa de acuerdo, ¿no?, a ciertos presupuestos que también el convenio los detalla en cierto sentido, ¿no? Además de eso, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es, digamos, otro instrumento internacional, y tenemos ya luego en el año 2011 y luego en el año 2012 la normativa ya interna que generó el propio Estado peruano para regular el procedimiento de consulta previa, el proceso de consulta previa. En el año 2012 se emite la ley de consulta previa, la ley número 29785, que establece, digamos, las etapas de la consulta, los principios rectores y obligaciones también en relación a la implementación del derecho a la consulta. Y ya en el siguiente año, en el 2012, se establece el reglamento que detalla, ¿no?, con muchísima más precisión justamente las obligaciones y cada una de las etapas, cómo debe desarrollarse, las características que deben cumplirse para que se implemente adecuadamente un proceso de consulta previa, ¿no? Y acá hemos querido hacer igual una precisión. Como ven, hay algo importante que ya desde hace un tiempo también venimos compartiendo desde el Ministerio de Cultura como parte de todas nuestras capacitaciones y espacios de fortalecimiento en relación a la consulta, que es tomar en cuenta que ya a partir del año pasado hay una sentencia de acción popular, en el marco de una acción popular que se desarrolló en relación a una disposición específica del reglamento, que era la 15ª disposición del reglamento, que hacía alusión a los casos de infraestructura de servicios públicos o de educación o de salud, en cuyo caso el reglamento establecía que esos proyectos, ¿no?, de infraestructura no pasaban por el proceso de consulta previa que establecía el reglamento. Es decir, había una suerte de excepción de consulta previa para los casos que acabo de mencionar, ¿no? A partir de la emisión de esta sentencia, ya no existe esa excepción. Efectivamente, lo que se debatió, digamos, en el marco del proceso judicial, era si esa excepción era acorde con la ley, era acorde con el convenio, y en ese sentido se determinó por parte de la Corte Suprema de Justicia que no, y que debía ser, digamos, expectorada del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, a partir de dicha fecha, ya no se aplica la 15ª disposición, y en la práctica eso ha implicado que, por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura tengamos un incremento también de nuestro rol como Viceministerio de Interculturalidad y específicamente como Dirección de Consulta Previa en relación al acompañamiento y a la asistencia que debemos dar a diferentes entidades para que ahora, ¿no?, sí implementen la consulta sobre, por ejemplo, infraestructura de servicios públicos. Entonces, bueno, este es el marco normativo y ya pasaríamos a ver entonces, en función de este marco normativo, además, sobre todo considerando el marco normativo, la regulación interna, cómo está diseñada la consulta previa en el Perú. Y esto quizás para que puedan tenerlo en cuenta, es el diseño peruano, ¿no? Pero no significa que si ustedes ven en la región, quizás en otros países, cómo se implementa la consulta. Puede tener, digamos, un diseño distinto. En el caso del Perú, la consulta se implementa únicamente por una entidad pública. Es una entidad, lo que conocemos como una entidad promotora. No, la consulta no se realiza por una empresa, por más que puedas tener alguna vinculación con aquello que se está poniendo en consulta, ¿no?, aquello que es un objeto de la consulta previa, por ejemplo, un proyecto. Si bien pudiese haber una empresa que esté relacionada, no es la empresa quien tiene la obligación de realizar
La consulta es la entidad del Estado porque es la entidad quien tiene la obligación de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido es la entidad promotora. Y la otra parte importante que participa en los procesos son los pueblos indígenas originarios que son consultados. Entonces, estas son, digamos, las dos grandes partes que es en el Perú, ¿no? Y lo menciono porque de repente si vemos el caso colombiano es distinto, tiene otra forma en la que ha sido diseñado, y es importante tener en cuenta esas variantes, ¿no? En relación al diseño del proceso. Ahora, si bien existen estas dos partes, que son la entidad promotora, la entidad pública y los pueblos originarios, hay otro tercer actor, digamos, que está presente en el desarrollo de los procesos, que es el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. El Viceministerio de Interculturalidad es el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo, es decir, es la entidad rectora en materia indígena y específicamente en el tema de consulta, y tenemos a cargo la función de coordinar, concertar y coordinar la implementación de los procesos de consulta. Entonces, en este marco tenemos distintas funciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos que actualizar la base de datos de pueblos indígenas, tenemos que coordinar también con las entidades que sabemos que están implementando procesos de consulta porque están identificando las medidas, tenemos que emitir opiniones favorables para el inicio de procesos, por ejemplo, en el caso de gobiernos regionales y locales, que son entidades que también implementan procesos de consulta previa, y quizás, y una de las más conocidas es la función de asistencia técnica y capacitación, ¿no? Nosotros damos asistencia a la entidad, pero sobre todo a los pueblos indígenas originarios que participan en los procesos. Y acompañamos todos los procesos de consulta que se van realizando justamente para asegurar que los procesos se puedan realizar cumpliendo las características y las obligaciones que establece la normativa. Bien. Entonces, ya entrando a ver específicamente en qué consiste el derecho a la consulta. Hemos ya adelantado algunas cuestiones, ¿no? Pero quisiera abordar algunos detalles un poco más específicos. Entonces, para empezar, y es algo que tenemos que tener claro, el derecho a la consulta es un derecho colectivo de los pueblos indígenas originarios, es exclusivo de los pueblos indígenas. Esto significa que si bien existen otros espacios de participación donde pueden participar, por valga la redundancia, los pueblos indígenas, para que eso sea considerado como una consulta, tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Hay que diferenciar el derecho a la consulta previa del derecho a la participación. Y también hay que diferenciar, por ejemplo, espacios o mecanismos de diálogo o participación que pueden ser con población en general, de aquellos que se desarrollan con pueblos originarios, ¿no? Entonces, para que quede absolutamente claro, la consulta es exclusiva de los pueblos indígenas originarios, ¿no? No podríamos hacer pasar un proceso de consulta en el que hayan otros sujetos que no sean pueblos originarios y decir que eso ha sido la implementación de un proceso. ¿Y en qué consiste entonces ese derecho? Consiste básicamente en que el Estado también tiene una obligación de consultar a los pueblos, ¿no? De consultarles antes, y eso es importante porque de ahí se desprende una característica esencial, que es el que sea previa, antes de aprobar una propuesta de medida, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta podría causar alguna afectación a sus derechos colectivos, ¿no? Entonces, ya aquí adelantamos algunas características esenciales, ¿no? Para empezar, es el Estado quien consulta, es quien tiene la obligación, consultar a los pueblos originarios, y debe hacerse de manera previa. Tiene que ser antes de que se pueda aprobar una propuesta de medida. ¿Cuándo debe realizarse una consulta previa? Entonces, y aquí quizás es el foco de la atención cuando hablamos de consulta, ¿no? La consulta tiene que hacerse ante medidas, ante propuestas de medida que podrían producir algún cambio en sus derechos colectivos, en el ejercicio de sus derechos colectivos o en la situación jurídica de los pueblos originarios. ¿Qué significa esto? Una entidad, y eso lo vamos a ver quizás en un ratito cuando ya está iniciando el proceso, una de las primeras obligaciones que tiene es hacer un análisis sobre la propuesta de medida que tiene delante suyo. ¿Qué es una medida? Puede ser un proyecto de ley, puede ser una ordenanza, puede ser un proyecto, puede ser una autorización, puede ser un reglamento. Las medidas pueden ser de diverso tipo, ¿no? De hecho, pueden ser administrativas, pueden ser legislativas. Por ejemplo, el Congreso, si tuviera proyectos de ley que afecten a derechos colectivos, debería implementar la consulta. Entonces, cuando tiene un proyecto de medida, ¿no?
que se observa que podría tener algún tipo de incidencia en pueblos originarios, ya sea porque es una norma que directamente regula un derecho colectivo. Por dar un ejemplo, el reglamento de la ley de lenguas, ¿no? Directamente regulaba la implementación, ¿no?, de un derecho, pues, como por ejemplo la entidad relacionada al ejercicio de los derechos lingüísticos. Entonces, esa norma, ese proyecto de reglamento fue materia de consulta, ¿no? Está directamente vinculado. Luego hay otro tipo de medidas que no es que el corazón de esa medida sea regular un derecho colectivo, pero podría tener una implicancia, como por ejemplo una autorización de inicio de actividades mineras, ¿no? Si se tiene que iniciar un proyecto de explotación minera, el corazón, el objetivo de esa medida no son los pueblos indígenas, pero claramente esa propuesta podría tener incidencias y que, por ejemplo, en el ámbito del proyecto que se está evaluando, hay pueblos indígenas, hay pueblos originarios, entonces tiene que verse cuáles serían esos cambios que se producen, ¿no? En esos casos, por ejemplo, a veces se determina que hay afectaciones al territorio, ¿no? Las actividades mineras tienen una consecuencia en el territorio, en cómo lo usan, en los recursos naturales, incluso en cómo viven las propias comunidades, entonces hay una implicancia y por tanto hay una afectación y en consecuencia tiene que realizarse un proceso de consulta previa. Entonces, esa es, digamos, la razón de hacer procesos de consulta previa, ¿no? Que se está identificando posibles afectaciones, posibles cambios en los pueblos originarios y en su manera de vivir. Entonces, aquí tenemos que ver las principales ideas de la consulta previa, ¿no? Y un poco que he ido adelantando en la parte anterior cuáles son estas 5 ideas, pero quisiéramos esquematizarlas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para empezar, la primera idea que tenemos que tener claro cuando hablamos de consulta es que la consulta previa es un derecho colectivo, ¿no? Se ejerce de manera colectiva y es exclusiva de los pueblos indígenas originarios. No hay consulta previa de otro colectivo que no sea un pueblo indígena u originario, ¿no? Ciertamente hay otros espacios, ¿no? Hay espacios de participación, hay consultas públicas a la ciudadanía en general, etcétera, etcétera, pero esos no son procesos de consulta previa, eso no es un ejercicio del derecho a la consulta previa. Entonces, para que sea consulta previa tiene que ser, para empezar, el sujeto tiene que ser un pueblo indígena originario y tiene que ser ejercido de manera colectiva, ¿no? De manera exclusiva. La segunda idea, fuerza, y que debe quedar clara, es que lo hace solo el Estado, ¿no? No lo hacen empresas, y a veces hago hincapié en esto porque algunas veces también se dice, no, pero si este proyecto ha tenido sus mecanismos de participación ciudadana que se han hecho con enfoque intercultural, se han hecho en las comunidades, la empresa lo ha hecho y se han desarrollado distintas actividades informativas, talleres, y de hecho han suscrito acuerdos. Pero eso no es consulta previa, no hay una garantía desde el Estado no está cumpliendo su obligación de velar por la garantía de los derechos al hacer ellos mismos la consulta previa. Y en el modelo, como les digo, en el modelo peruano y de acuerdo a la normativa, es alguna obligación exclusiva del Estado, ¿no? Ahora, y aquí hago un paréntesis, ¿no? Si bien es el Estado a través de una entidad pública específica la que tiene que hacer la consulta, la norma sí establece y da una ventana, digamos, para que puedan participar empresas, ¿no? Los llama en realidad a través de la norma como el administrado que tenga algún interés en la medida, puede participar en el proceso, no asumiendo la obligación principal de hacer la consulta, porque de nuevo, esa obligación recae en cabeza de la entidad pública, pero sí participando para brindar información, esclarecer dudas o incluso evaluar la posibilidad de algunos acuerdos, ¿no? Porque también el reglamento, digamos, se pone en el supuesto de que no en todas, pero seguramente en algunas medidas, hay interés de algunos administrados, llámese empresas, que puedan estar relacionadas con lo que se está consultando y se puede prever su participación en el proceso de consulta, ¿no? En los roles que he mencionado. La tercera idea fuerza que tenemos que tener para la consulta previa es que la consulta se realiza antes, ¿no? Y aquí énfasis en el carácter de que entonces tiene que ser previa, de dar una medida que afecte los derechos colectivos. No podemos hablar de consulta cuando la medida ya se emitió, ¿no? ¿De qué sirve de que yo consulte cuando ya se adoptó la medida? Ya la entidad pública emitió el reglamento, ya la entidad pública inició la construcción de la infraestructura, ya la entidad pública autorizó que se inicie un proyecto minero, etcétera, etcétera. En ese caso, estaríamos vaciando de contenido y de característica esencial
a la consulta previa. La consulta tiene que ser antes, no puede haber una consulta, digamos, posterior. Y tiene que darse cuando haya una posibilidad de afectación a derechos colectivos. Esa afectación tiene que ser directa, tiene que desprenderse directamente de la propuesta de medida que está en evaluación, ¿no? Como cuarta idea fuerza, y esto es muy importante, y se une con la quinta idea fuerza, es que la consulta lo que busca es lograr acuerdos. Y esto es fundamental, ¿no? La consulta no tiene como objetivo, y a veces se le confunde como que la consulta tiene un carácter meramente informativo. Y aquí es la diferencia principal con, por ejemplo, los mecanismos de participación o con solo una cadena de talleres informativos, ¿no? Eso no se agota en la consulta. Es un espacio importante. Es necesario que para que haya consulta hayan mecanismos informativos. Es necesario que haya un espacio, hay una etapa en sí misma que es la parte informativa, pero ahí no acaba la consulta. El corazón de la consulta está en su finalidad, que es lograr acuerdos. Y esos acuerdos, ¿no? Y en algunos casos el consentimiento, apuntan a que podamos garantizar como Estado los derechos colectivos que hemos identificado que podrían verse afectados, ¿no? Si de alguna manera estamos identificando que la propuesta de medida podría tener alguna implicancia en el territorio de las comunidades, lo que tenemos que ver es acordar con las comunidades alguna manera para que no se dé esa afectación como tal, ¿no? Para poder buscar un punto intermedio y que ellos también estén de acuerdo en que la actividad se realice de cierta manera que garantice la mayoría de sus derechos colectivos. Entonces, se trata de buscar acuerdos en relación a lo que está proponiendo el Estado. Y para eso se tiene que realizar un diálogo intercultural, que es la quinta idea que tenemos que tener sobre la consulta previa. Y es un diálogo intercultural a lo largo de todo el proceso. La consulta se implementa a través de un proceso que tiene etapas, está regulado, y es un diálogo que se realiza desde el inicio. A veces pensamos que la consulta, como vamos a ver en un momento, hay una etapa que se llama diálogo y creemos que solo en esa etapa es que dialogar. Pues quienes han participado en procesos de consulta saben que eso no es así. De hecho, desde las primeras reuniones preparatorias se da un diálogo permanente y se da esta finalidad de buscar acuerdos con los pueblos que están siendo consultados desde el inicio de la consulta. Solo así podemos afirmar entonces que la consulta está desempeñándose bajo un principio rector que es fundamental, que es el principio de la buena fe, ¿no? Todas las partes, tanto la entidad como los pueblos consultados, tienen que ir, digamos, con el objetivo en que estamos yendo de buena fe a buscar acuerdos, ¿no? Tendremos a veces posiciones contrapuestas, seguramente, ¿no? Por eso es que estamos yendo a una consulta, porque hay una propuesta del Estado, y hay otra propuesta probablemente desde los pueblos consultados, y hay que conversar al respecto. Entonces, ese es el objetivo, que a través de un proceso de consulta podamos acercar estas dos posiciones que no necesariamente pueden ser la misma al inicio del proceso, pero que a través de él podamos encontrar algunos puntos en común que ayuden a garantizar los derechos colectivos de las comunidades. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la consulta y sobre todo aquellas entidades públicas y aquellos servidores que forman parte de entidades públicas que tienen en su quehacer alguna propuesta de medida, alguna actividad que tiene relación con derechos de pueblos, es fundamental que tengan en cuenta estas características cuando hablamos de consulta previa. Ahora, otro tema fundamental que hemos dicho es la consulta es para garantizar derechos colectivos, ¿no? Y la consulta también se da cuando se pueden afectar derechos colectivos. Entonces, ¿cuáles son los derechos colectivos? Los derechos colectivos, y entiendo que además, como eso es un ciclo de conferencias, han sido ya mencionados en las exposiciones que me han precedido, pero queríamos hacer un repaso igual, aunque sea pequeñito, sobre este tema. Los derechos colectivos están mencionados, por ejemplo, también en el convenio 169 de la OIT, están mencionados también en la declaración, están mencionados también a lo largo de la Constitución, y de hecho hay distintas normativas que las van regulando. La ley de consulta previa es una ley que regula, por ejemplo, un derecho colectivo que es el derecho a la consulta, ¿no? La ley 29785. Y hay varias otras normas que regulan esto. ¿Cuáles son los principales derechos colectivos? Y quizás uno de los que más se habla cuando se habla de consulta es el tema del derecho, perdón, a la tierra y territorio, ¿no? Esto porque, por ejemplo, el convenio parte del reconocimiento de que el territorio es un elemento esencial para los pueblos originarios, ¿no? Recordemos que, de hecho, uno de los criterios para la identificación de los pueblos como indígenas y como originarios es su conexión con el territorio, ¿no? Hay un reconocimiento de ese vínculo especial
espiritual, ancestral, que tienen estos colectivos con la tierra y territorio. La tierra y el territorio se entiende desde los pueblos originarios no solamente como un espacio que ocupan, sino hay una relación especial que marca también un poco la vida de los pueblos originarios, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en distintas comunidades que ocupan el territorio y se relacionan, por ejemplo, también con los recursos naturales que el territorio tiene, pero también con el territorio como una especie de espacio donde pueden poner en práctica su propia cosmovisión, ¿no? Y cualquier, digamos, intervención que desde una entidad o en general una intervención externa podría alterar ese ecosistema, esa relación, podría verse entonces como una afectación y tendría que analizarse bajo el tema de consulta previa, ¿no? Entonces, tierra y territorio es uno de los derechos que más se advierte, cuya afectación quizás está de manera un poco más repetitiva, se menciona cuando han habido procesos de consulta previa, ¿no? Es mucho más fácil quizás de advertir. Otros derechos colectivos también son prioridades de desarrollo, a decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo, a la no discriminación, el derecho a la participación, como mencionaba, el derecho a la consulta previa, el derecho a la identidad cultural, que también a veces está muy, muy ligado al tema de tierra y territorio, el derecho a la salud intercultural, a la educación intercultural y a la jurisdicción especial. Entonces, como les decía, a veces hay, por ejemplo, propuestas normativas que abordan directamente un derecho colectivo y entonces es mucho más claro el análisis en relación a la implementación de la consulta. O sea, por ejemplo, hemos tenido consultas sobre un plan de educación intercultural bilingüe, entonces se ha tenido que realizar el proceso, hemos tenido consultas sobre temas de salud intercultural, hemos tenido consultas sobre reglamentos de la ley de lenguas, como les decía, pero también hemos tenido consulta, por ejemplo, de un reglamento de cambio climático. Entonces, claro, ahí no es que está directamente, no regula la educación intercultural o la salud intercultural, pero en el análisis que se hace desde la entidad se ve que lo que se está regulando sí que puede tener incidencia en pueblos indígenas, sí que puede tener alguna implicancia, por ejemplo, en el uso de los recursos en el largo plazo, sí que puede tener incidencia en las prioridades de desarrollo desde los pueblos indígenas en relación a su territorio, al uso de sus recursos y cómo las medidas que se pueden adoptar desde el Estado para afrontar el cambio climático van a tener una consecuencia directa en los pueblos originarios y por tanto, por ejemplo, el reglamento de la ley de cambio climático fue objeto de consulta previa, ¿no? Entonces, esto solamente para ejemplificar quizás algunas, cómo se advierte el tema de ejercicio de derechos colectivos en el marco de la consulta. Ahora, ¿cómo se realiza un proceso de consulta previa, ¿no? Ya les he comentado quizás cuál es el marco general del derecho, las obligaciones en general que tenemos, a dónde debemos apuntar, pero finalmente, ¿cómo se realiza entonces la consulta? La consulta está regulada, ¿no? En una ley, en un reglamento, tiene etapas que ya están establecidas, incluso con plazos y con objetivos claros por cada etapa. Entonces, la consulta tiene 7 etapas. Las primeras 2 etapas están referidas, digamos, al primer análisis que tiene que partir de la entidad pública, de la entidad promotora, ¿no? Que es identificar la medida e identificar los pueblos indígenas que van a ser consultados, ¿no? Y estas 2 etapas se hacen de manera casi conjunta, porque lo que hay que ver es efectivamente cuál es el contenido de la propuesta que estoy analizando, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus componentes, y a partir de eso ver cuáles son sus consecuencias, y luego juntar eso con el análisis de afectaciones a los pueblos consultados. Primero tengo que ver si es una medida, por ejemplo, de ámbito muy local, ¿no? Acotada a un territorio. Tengo que ver si en ese ámbito hay pueblos indígenas, si hay pueblos originarios. Por ejemplo, para eso una herramienta que también se usa es la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. En otros casos, si es que la información no está aún actualizada en la base de datos, se realizan trabajos de campo para poder identificar a los pueblos y sus afectaciones, ¿no? Y todas estas primeras 2 etapas culmina, digamos, con un informe que tiene que tener la entidad promotora en relación a aquello que ha identificado, ¿no? ¿Qué es la medida que está siendo materia de análisis? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y de qué manera afecta a los derechos colectivos de qué pueblos originarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, una medida tendría, un informe de este tipo tendría que terminar diciendo la propuesta de autorización de inicio de actividades de explotación minera del proyecto XX, ¿no?
que se ubica en tal ámbito, ¿no? En el distrito tal, de la provincia tal, podría afectar los derechos colectivos a la tierra y el territorio, al uso de recursos naturales, a prioridades de desarrollo de las comunidades, ¿no? Tiene que identificarlas claramente, que pertenecen al pueblo X, ¿no? Con un análisis que sustente, ¿no? Y en base a eso, entonces, la entidad está asumiendo, digamos, asumiendo la obligación, estableciendo que va a iniciar con las siguientes etapas del proceso de consulta previa. Y es a partir de ahí que ya inicia a veces la parte más visible, digamos, donde hay la mayor parte del diálogo de la consulta, que es a partir de la reunión preparatoria. La reunión preparatoria como tal, como ven, no tiene un numerito porque la reunión preparatoria no está contabilizada como una etapa en la normativa de consulta. Sin embargo, sí, digamos, se le nombra en la normativa y es un espacio importante que desde el Ministerio de Cultura siempre se recomienda que se puedan realizar. De hecho, todos los procesos se van realizando con reuniones preparatorias porque es el primer encuentro que tiene la entidad promotora, la que está haciendo la consulta, y las comunidades que van a ser consultadas. Entonces, es el primer punto de encuentro y a partir de donde un poco se van estableciendo las relaciones de cómo va a funcionar este proceso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa reunión preparatoria? Que las partes se pongan de acuerdo en lo que se conoce como el plan de consulta, que es el documento que establece el cronograma del proceso, la metodología del proceso, las obligaciones un poco más detalladas que vamos a tener, no lo general que establece la norma, para eso ya está la normativa, sino específicamente cómo vamos a implementar el proceso, ¿no? Por decir, para la etapa informativa voy a hacer talleres informativos, pero también voy a hacer, no sé, por ejemplo, visitas guiadas o puestos informativos, o voy a hacer difusión de spots radiales, van a tener enfoque intercultural de esta manera, tiene que estar traducido a lenguas, a cuáles, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que estar contenido en el plan de consulta y es nuestro punto de partida. Es el primer consenso que van a tener la entidad promotora y las comunidades consultadas para la implementación de las etapas que siguen. Luego está la etapa de publicidad, que es, digamos, es un acto en el cual se entrega a las comunidades consultadas, a los pueblos consultados, el plan de consulta que acabamos de acordar y la propuesta de medida, ¿no? Hay un primer, digamos, acto de entrega de información. No es el último acto de entrega de información, por supuesto. Luego sigue la etapa de información, que es donde tenemos que agotar de manera un poco con mayor esfuerzo, por decirlo, esta obligación de que las comunidades estén debidamente informadas. Pero ya desde la publicidad hay un primer acto de entrega de información. Ahora, a partir de la publicidad empieza a contarse el plazo máximo legal que establece la norma para la consulta, que son 120 días calendarios, desde la publicidad hasta la etapa de diálogo. Las etapas previas no tienen un plazo ni mínimo ni máximo establecido por la norma. Solamente a partir de la publicidad hasta la etapa de diálogo eso está normal. Luego de la publicidad viene la etapa de información, que como les decía es la etapa, digamos, donde se ponen los mayores esfuerzos para, se procura, digamos, que se den todos los mecanismos para que las comunidades puedan tener la información con una metodología adecuada, con un enfoque intercultural, para que puedan tener la información y puedan estar preparadas luego para hacer su propia evaluación interna, ¿no? Entonces aquí la obligación de la entidad es ser lo mayor transparente que se pueda, dar la información sobre los componentes de la medida, qué significa, cuál es su plazo, su horizonte, cuáles son las consecuencias directas de esa medida, y cuáles serían las afectaciones que se han identificado también desde de la entidad, ¿no? Para que con esta información luego las comunidades consultadas puedan pasar a hacer su propio proceso de evaluación interna, que es la etapa 5. En la etapa 5 es una etapa en la que solo participan los pueblos consultados. Aquí no interviene la entidad promotora porque efectivamente es un espacio propio, ¿no? De acuerdo a sus propios usos y costumbres, a su forma de organización, las comunidades, las localidades, los pueblos, las organizaciones tienen que ver y evaluar lo que se le ha presentado por parte de la entidad, ¿no? Tienen que determinar la información que se les ha dado, de qué manera ellos evalúan la incidencia de lo que se les está presentando en sus propios derechos, en su propio territorio, en su vida, y si están de acuerdo con lo que se está presentando, las propuestas de mejora que podrían presentar o a los cambios en general que podrían presentar a lo que la entidad ha informado. Entonces, esta etapa de evaluación interna debe culminar con lo que se conoce un acta de evaluación interna, ¿no? En esa acta de evaluación interna debe estar contenida
las conclusiones a las que ha llegado la comunidad y su acuerdo o su desacuerdo, y digamos en aquellos casos donde no están absolutamente de acuerdo con lo que se ha presentado, las propuestas, ¿no? ¿Qué cosa estoy proponiendo? La contrapropuesta, por decirlo, de parte de la comunidad, que obedece además a una evaluación colectiva, ¿no? Aquí, ¿no? Tiene que participar, digamos, el colectivo en su conjunto. Normalmente, usualmente, lo que ocurre es que se realizan, por ejemplo, asambleas comunales, donde, digamos, el íntegro de la población se pone de acuerdo en relación a la propuesta de la comunidad, ¿no? Con esa acta de evaluación interna, que se debe remitir a la entidad promotora, a la entidad pública en un tiempo razonable, se pasa a la etapa de diálogo, ¿no? Entonces, la entidad pública recibe el acta de evaluación interna, tiene la obligación de revisar esas propuestas que está recibiendo por parte de la comunidad, sistematizarlas, evaluarlas y ver aquellos puntos en los que podría, digamos, estar de acuerdo con lo que propone la comunidad, de repente hacer algunas propuestas también respecto a eso, algunos cambios respecto a eso, y con eso se inicia la etapa de diálogo. Como yo les decía, ¿no? A veces pensamos que cuando decimos que la consulta es un diálogo intercultural nos fijamos solo en la etapa 6, pero no. El diálogo va desde todo el proceso, desde que empezamos a conversar con la comunidad, desde que hay una reunión preparatoria, de hecho a veces cuando hay incluso trabajos de campo, desde ahí estamos ejerciendo un diálogo intercultural al cual debemos estar preparados como servidores para poder llevar a cabo. Entonces, el diálogo ciertamente es transversal a todo el proceso, pero hay una etapa, ¿no? Cuyo corazón, cuyo centro es efectivamente dialogar, conversar, sentarnos entre Estado y pueblos consultados a buscar acuerdos de consulta, a buscar puntos de encuentro en relación a lo que está planteando la entidad y a lo que ha evaluado la comunidad, ¿no? De qué manera podemos encontrar un punto que permita, digamos, a la entidad cumplir, digamos, también sus funciones y los objetivos que están persiguiendo a través de esa propuesta de medida, pero garantizando los derechos colectivos y sin generar, digamos, un cambio radical en lo que significan los derechos colectivos de las comunidades y que deben garantizarse, ¿no? La consulta, o la etapa de diálogo, mejor dicho, concluye con lo que se conoce el acta de consulta. El acta de consulta es el documento que contiene todo lo que ha ocurrido en el proceso. Tiene que tener una descripción de las etapas que se han realizado, pero sobre todo tiene que tener aquellos acuerdos o desacuerdos a los que se han arribado en la consulta, ¿no? Los acuerdos pueden ser totales, ¿no? Estamos absolutamente de acuerdo en todo lo que se ha dicho sobre este punto, o pueden ser parciales, ¿no? Porque efectivamente puede ser que hayamos avanzado hasta cierto punto, en alguno de los temas de discusión se haya avanzado hasta cierto punto, pero sobre una parte no se ha llegado al consenso. Entonces, en ese caso se consigna como un acuerdo parcial, ¿no? Ahora, existe también la posibilidad de que hayan desacuerdos. Efectivamente, la normativa prevé esa posibilidad, ¿no? En cuyo caso, de no haber un acuerdo, la entidad igual tiene la obligación de tomar en consideración, cuando emita la medida, cuando estemos en la etapa 7, de tomar en consideración lo que ha expuesto las comunidades durante el proceso, lo que ha alegado en relación a su justificación para no estar para no lograr el acuerdo sobre ese punto. Y tiene que buscar la manera de garantizar lo más que se pueda aquello que ha señalado la comunidad, ¿no? Eso para el caso de los desacuerdos. En aquellos puntos donde hay acuerdo, esos acuerdos son vinculantes. Esos acuerdos son exigibles en sede administrativa, en sede judicial. La entidad está obligada a dar cumplimiento a esos acuerdos. Digamos, ya una vez suscrito el acta de consulta, no es que luego puedan retroceder, cambiarlos o, digamos, dejar en el aire los acuerdos que se han suscrito con las comunidades consultadas. Entonces, una vez culminada la etapa de diálogo con el acta de consulta suscrita, ¿no? Que normalmente esto se realiza a través de sesiones de diálogo, lo que se llama reuniones de diálogo, que pueden ser 1, 2, 3, digamos, las que sean necesarias en el marco de la etapa de diálogo, se pasa a la etapa de decisión. La etapa de decisión, de acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento, es una etapa en la que participa exclusivamente la entidad promotora. La entidad promotora ya, digamos, culminó el proceso y habiendo llegado a acuerdos, tiene que emitir la medida, ¿no? Si era una autorización, le corresponde emitir, pero quizás esa autorización se aprueba a través de una resolución directoral, tiene que emitir la resolución directoral, pero considerando todo lo que ha acordado. Si es un reglamento, tiene que aprobar o emitir el decreto supremo que aprueba el reglamento, con todos aquellos acuerdos que deben ser incorporados a esa propuesta como resultado del proceso de consulta. Entonces ya es en la etapa de decisión donde, digamos, culmina el proceso
con la medida emitida por parte de la entidad promotora, ¿no? Como les decía, los acuerdos, lo que se haya acordado es vinculante y debe ser incorporado a la medida, y donde hayan desacuerdos, la entidad tiene que justificar de qué manera está igual ponderando, valorando lo que ha expuesto las comunidades durante el proceso y de qué manera puede lograr el objetivo de garantizar sus derechos colectivos. Ahora, ¿cuánto hemos avanzado, no? ¿Cuál es la situación actual de la consulta hoy en día? Tenemos que si bien la ley y el reglamento fueron emitidos en el 2011 y 2012, en sí los procesos de consulta han iniciado en el 2013. Y acá, de manera rapidita, nada más les queríamos presentar digamos, una línea evolutiva de la consulta, ¿no? Como todo, ¿no? Hacer una norma nueva que recién inició su implementación, se inició con pocos procesos, ¿no? Habían solo 2 procesos implementados. Poco a poco esto fue creciendo, en parte también porque las entidades fueron identificando sus medidas, ¿no? Y un momento hablamos sobre eso porque sigue siendo un reto pendiente, pero ha ayudado a que se pueda avanzar con la implementación de los procesos a medida que las entidades han identificado sus medidas. Ciertamente, y como pueden ver, todavía falta, ¿no? Hay un camino por recorrer, todavía falta como Estado, tenemos todavía un camino que recorrer para poder implementar los procesos de consulta de todas las medidas que se están consultando, ¿no? Que se están, perdón, evaluando por parte de las entidades públicas, a fin de que podamos garantizar justamente el territorio, la vida, la identidad de las comunidades que son parte de pueblos originarios del país. Entonces, en esta evolución nosotros hemos visto que también, digamos, ha habido un momento en el que han crecido, en el marco de la pandemia, obviamente hubo un pequeño paro, un pequeño retroceso, porque las circunstancias no permitían que se realicen los procesos de consulta, algunos se quedaron paralizados y luego se retomaron cuando las medidas, digamos, del COVID estaban más controladas. Y ahora estamos retomando, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que con la sentencia de Acción Popular sobre el tema de servicios públicos que les comentaba al inicio, seguramente esto va a incrementar. De hecho, desde el lado del Ministerio de Cultura estamos haciendo una labor casi de hormiga con diferentes gobiernos regionales, gobiernos locales, con sectores que antes, digamos, no implementaban consulta a fin de que puedan iniciar prontamente la consulta de esos proyectos de infraestructura. ¿Cuál es la situación al día de hoy, no? Hoy en día tenemos 82 procesos implementados, es decir, que ya culminaron, ya tienen una etapa de diálogo cerrada, de diferentes tipos de medidas, por decirlo, ¿no? ¿Cuál es aquella que tiene la mayor cantidad? Minería, ¿no? Proyectos de minería, en específico, en el caso de minería se consultan las autorizaciones de inicio de actividades, ya sea de exploración o de explotación. Es quizás una de las materias que más se consultan, no quizás, es la materia que más se consulta en el Perú en relación a pueblos indígenas, ¿no? También lotes de hidrocarburos, en estos casos se consultan los contratos, ¿no? De licitación de los lotes de hidrocarburos, también áreas naturales protegidas, ya sea de alcance nacional o de alcance regional, ¿no? Las áreas de conservación regional a través de los gobiernos regionales. También se han consultado lo que llamamos medidas nacionales, ¿no? Que son distintos tipos de medidas que se consultan a todos los pueblos del país, ¿no? ¿A través de quién? De las organizaciones indígenas de alcance nacional, ¿no? En este caso tenemos 5 medidas que han sido consultadas, reglamentos, planes, políticas. Tenemos proyectos de generación eléctrica que han pasado por consulta previa, proyectos de infraestructura, en estos casos 2 viales y 1 fluvial. Y recientemente, ¿no? Bueno, recientemente, desde hace un par de años ya, se viene implementando lo que es la consulta previa también de patrimonio cultural. En nuestro caso, cultura aquí sí tiene un doble rol, ¿no? La dirección de consulta en el rol del Viceministerio de Interculturalidad, mejor dicho, como, digamos, órgano técnico que acompaña y da asistencia, pero también el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, lo que consulta son las declaratorias de patrimonio cultural, porque son medidas que también tienen incidencia en el caso de comunidades que se encuentran en el ámbito de estas declaratorias, ¿no? Y se viene consultando también a las distintas comunidades. Tenemos procesos en curso también de temas muy similares: minería, generación eléctrica, hidrocarburos, infraestructura vial, patrimonio y áreas naturales protegidas. ¿Quiénes han participado, no? ¿Y en dónde se han realizado estas consultas? Bueno, estas consultas se han realizado en 16 departamentos del país,
¿no? Con la participación de más de 1000 localidades de 29 pueblos indígenas originarios del país, ¿no? Y han sido diversas las entidades que han participado en la consulta, ¿no? Desde ministerios hasta organismos públicos directamente, porque, por ejemplo, el caso de CERNAM, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Que en suma, podemos decir que han habido 15 entidades públicas que a la fecha han implementado procesos de consulta en el Perú. Ahora, y aquí una cosa importante también es el estado de los acuerdos de consulta, ¿no? La consulta, como les decía, el objetivo es lograr acuerdos. Entonces, lo que sigue es ver y hacer seguimiento a esos acuerdos. Y aquí como ministerio tenemos un reto, que es poder dar seguimiento y mejorar su implementación, ¿no? A junio del 2023, y si bien hace un momento les comentaba que hay más procesos concluidos, a la fecha tenemos el reporte solo del estado de implementación de los acuerdos respecto a 70, de esos 70 y en aquellos que ya se tienen, digamos, procesos con etapas de diálogo concluidas, que han llegado hasta la etapa de diálogo, se tienen más de 1000 acuerdos suscritos, exactamente 1155 acuerdos suscritos, ¿no? De los cuales hay un 68% que están reportados, ¿no? Entonces, hay una brecha por cubrir en relación a la información que las entidades promotoras deben proveer y socializar también con las comunidades consultadas en relación al cumplimiento de los acuerdos. Y ya aquí para ir cerrando, les queríamos también comentar acerca de las oportunidades y retos que tenemos en relación a la consulta, ¿no? Algo que estamos viendo y que se ha evaluado ya es que uno de los grandes retos y donde debemos poner quizás nuestros esfuerzos como entidades públicas es en identificar las medidas que deben ser objeto de consulta previa y también la oportunidad de la consulta, que la consulta sea en un momento adecuado, que la consulta no sea respecto a medidas que son como muy tardías, ¿no? Que la consulta se realiza casi al final, cuando ya casi todo está decidido. Entonces, ¿por qué? Porque si no, estamos un poco cumpliendo con la formalidad, pero dejando de lado el carácter realmente previo de la consulta, ¿no? Formalmente no se ha emitido la resolución directoral, ¿no? Formalmente no se ha emitido, no se ha ejecutado el proyecto, pero ya estamos en un momento en que casi todo que está decidido, entonces no tenemos mucho espacio para sentarnos, mucho margen para conversar y llegar a acuerdos, digamos, sustanciosos, valiosos para las comunidades que están siendo consultadas. Entonces eso es un reto y que desde el Ministerio de Cultura también estamos planteando revisar las oportunidades que se han identificado en algunos sectores que ya han identificado sus medidas. Y en otros casos, ¿no? En sectores que, por ejemplo, no venían haciendo consulta porque estaban, digamos, bajo la excepción de la 15ª disposición del reglamento, que ya no existe, entonces es el momento de que puedan identificar las medidas que deben ser consultadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de transporte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estamos trabajando con ellos para que puedan identificar prontamente las medidas e iniciar los procesos de consulta que corresponden. En esta labor, ¿no? Y en este objetivo de que se puedan realizar los procesos de consulta, también es necesario que haya el cierre de brechas de identificación de pueblos. Como yo les decía, ¿no? Parte de las primeras etapas es ver a quiénes vamos a consultar. Para eso, una gran herramienta es la base de datos de pueblos indígenas originarios, pero la base de datos es una herramienta. Y es una herramienta además que de acuerdo a sus características está en constante actualización, ¿no? Y depende un poco de la información que en general, a través de los años como Estado, hemos ido produciendo en relación a los pueblos originarios. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿No? ¿Cómo ejercen sus derechos? Que quizás es uno de los puntos donde tenemos más brecha, ¿no? De información. Eso es una tarea pendiente. Como Ministerio de Cultura se trabaja, digamos, de manera permanente en cerrar esa brecha y poder generar una herramienta poderosa que nos permita, no solamente para el tema de consulta, es poderosísima para que las entidades puedan rápidamente también utilizarla, identificar a los pueblos que podrían verse afectados, pero también para otros fines, ¿no? La base de datos puede servir para que desde el Estado se puedan generar políticas públicas específicas, ¿no? Para pueblos indígenas, porque permitiría identificar quiénes son y dónde están. Y a partir de ello, generar herramientas, digamos, específicas para ellos y atender sus necesidades. Otro reto que hemos visto que es necesario es fortalecer la calidad de los procesos, ¿no? De los acuerdos y de su cumplimiento, ¿no? Si bien tenemos más de 80 procesos implementados, una gran labor, un gran reto es que aquellos procesos
cumplan no solo, digamos, las etapas y las características básicas, sino que puedan apuntar a que sean procesos donde se han agotado de manera, digamos, muy sustantiva todas las herramientas que tienen a su disposición para la etapa informativa, por ejemplo, ¿no? Que no se trate de hacer solamente un taller y que el taller tenga ciertas diapositivas y que, digamos, incluso que haya solamente la presencia de un intérprete a veces o un traductor que puede participar o no participar durante el taller y que ya se cumplió con la etapa informativa, ¿no? Digamos, salir un poco de la parte de la formalidad e ir a la mejora de los procesos, ¿no? Cómo enriquecer que la parte informativa sea mejor, quizás viendo el diseño, o sea, mejorando incluso el diseño de los procesos desde el plan de consulta, que las reuniones preparatorias sirvan para mejorar los planes de consulta y que las propias comunidades pongan su estándar en relación a lo que se necesita para las etapas, ¿no? Que los procesos sean oportunos, que sean en los momentos adecuados. Eso nos va a permitir garantizar una mejor discusión, un mejor diálogo, una mejor calidad de acuerdos también. Que justamente los acuerdos apunten a lo que se está poniendo en discusión por parte de las comunidades y sus derechos colectivos a razón de la propuesta de medida, ¿no? Que los acuerdos sean, digamos, mirando el íntegro de sus múltiples demandas y sus múltiples derechos en relación a la medida, ¿no? Eso nos permitiría tener quizás acuerdos, procesos, mejor dicho, de mejor calidad. Y eso está, digamos, unido de alguna manera que también tenemos el reto de fortalecer las competencias para el diálogo intercultural de todos los actores, ¿no? Relacionados a la consulta, especialmente los servidores públicos que participamos en las consultas previas, ¿no? Es una labor bastante ardua. Como parte de las funciones también del ministerio está poder ayudar a que cada vez tengamos servidores más fortalecidos, no solo en consulta previa, en que conozcan cuál es la norma, en que conozcan cómo se implementa el proceso, pero sino sobre todo para que estén preparados para el diálogo, ¿no? Que conozcan el enfoque intercultural, que conozcan los derechos en general de los pueblos indígenas y que tengan la predisposición para ir a un diálogo sincero, de buena fe, que busque llegar a acuerdos, ¿no? Y por último, como otro de los retos que se ha visto, está el fortalecimiento y cumplimiento, fortalecer el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de consulta, ¿no? Les decía, hay más de 1000 acuerdos suscritos, no todos tienen reportes, no todos están cumplidos, entonces digamos, es la tarea pendiente, ¿no? Porque no se trata solo de culminar los procesos de consulta, no se trata solo de suscribir las actas, sino que esos acuerdos que de buena fe ambas partes han suscrito, que buenas partes han dialogado, o sea, han hecho todo el esfuerzo de consensuar, sean luego cumplidos, ¿no? Parte del derecho esencial a la consulta previa es que haya cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Entonces, ese es un gran reto también que tenemos pendiente. Desde el Ministerio de Cultura hay una comisión multisectorial que se está presidiendo, donde además recientemente se ha incluido a las organizaciones indígenas nacionales, cuyo objetivo es justamente ¿no? Mejorar el seguimiento de los acuerdos, apuntar a su cumplimiento, para de esa manera, digamos, cerrar el círculo en relación a la consulta y también de los demás derechos colectivos que se han discutido a través de los distintos procesos de consulta. Entonces, claramente tenemos una tarea pendiente en relación a la consulta previa. Hay retos, hay varios retos que tenemos que hacer y que para lograrlos necesitamos la participación no solo del Ministerio de Cultura, sino también de las distintas entidades. Y ya para cerrar con esto, ¿por qué es importante? Y esto es algo que me gustaría para cerrar la presentación, ¿no? ¿Por qué es importante la consulta previa? Finalmente, ¿por qué consideramos, ¿no? Como Estado, que es importante tener la consulta previa? La consulta es un espacio de diálogo y para nosotros ahí radica su principal importancia, ¿no? Es una oportunidad para poder dialogar en un país, además, con gran diversidad como es el Perú, donde además existen más, o sea, 55 pueblos indígenas, cada uno con sus propias características, cada pueblo con su propia cosmovisión, que suponen un reto, ¿no? Nos suponen un reto a nosotros como Estado, nos suponen un reto como servidores de también poder ponernos en el lugar del otro y conversar y dialogar para buscar acuerdos, ¿no? Digamos, permite institucionalizar un espacio legítimo de diálogo para ayudar a que estas medidas que se quieran sacar, estas medidas que se buscan proponer, sean dialogadas previamente con las comunidades, ¿no? Sean previamente conversadas, informadas y que tengan acuerdos, digamos, valiosos para ellos, ¿no? A través de más de un espacio que está
absolutamente regulado, ¿no? Tiene sus etapas, sus plazos, sus objetivos, todo en una norma con rango de ley y en un reglamento, ¿no? Es también en ese sentido una oportunidad de prevención, ¿no? La consulta, cuando se realiza adecuadamente, de manera previa, de manera oportuna, ¿no? No cuando ya estalló el conflicto, sino de manera oportuna, nos ayuda a prevenir efectivamente conflictos sociales, ¿no? Es un espacio además de participación, ¿no? Esto, al ser un espacio de diálogo, es un espacio de participación. El objetivo final, la finalidad última de la consulta es que podamos incorporar en las decisiones que va a emitir el Estado, las entidades públicas, la participación de los pueblos, la percepción de los pueblos, sus prioridades, ¿no? Eso a través de un proceso de consulta. Y finalmente, ¿no? Al lograr esto, lo que vamos a tener es sostenibilidad, es que podamos emitir medidas, proyectos, autorizaciones, reglamentos sostenibles, ¿no? Han pasado por un proceso de diálogo, han pasado por un proceso social, por decirlo, y esas decisiones entonces tienen mayor sostenibilidad, ¿no? Y creemos que a eso debemos apuntar como Estado, entonces. Para resumirlo, entonces, nosotros estamos convencidos de que la consulta es una oportunidad, ¿no? Y que en tanto se realice de manera adecuada, oportuna, es una ventana que debemos aprovechar para poder fortalecer nuestro diálogo con los pueblos originarios y ayudar a garantizar sus derechos colectivos. Eso es lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes en relación a la consulta. Y bueno, yo aquí terminaríamos por mi parte la ponencia. Muchas gracias. Gracias, Ángela, por la presentación. Resaltamos la importancia del derecho a la consulta previa, que como bien ha señalado Ángela, es un derecho colectivo de los pueblos indígenas u originarios, que tiene como finalidad que el Estado y los pueblos puedan llegar a acuerdos. Asimismo, y en el caso del Estado peruano, como nos menciona Ángela, a la fecha contamos con 82 procesos de consulta implementados, lo que ha dado un total de 1.155 acuerdos suscritos de consulta previa. Es un dato que no podemos dejar de mencionarlo. Además, tenemos unos avisos que son muy importantes. Si ustedes están interesados en aprender más sobre estos temas, los temas que han sido tocados en este ciclo de conferencias, a través del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Consulta Previa, se tiene un curso virtual autoguiado, que es el derecho a la consulta previa, el mismo que va a iniciar una nueva edición el mes de octubre. Para ello, los invitamos a participar. Por el chat estamos dejando el link de inscripción. También contamos con el curso El ABC de la Interculturalidad, el cual busca fortalecer los conocimientos en interculturalidad y enfoque intercultural de servidoras y servidores públicos de entidades a nivel nacional. Si desean participar, es importante mencionarles que la inscripción es hasta el 12 de septiembre y estamos compartiendo en estos momentos el link de inscripción. Y por último, queremos también anunciar que se tendrá el curso Hablemos de Racismo, que próximamente abrirá sus inscripciones, para lo cual le pedimos estén muy atentos a las redes sociales del Ministerio de Cultura. Antes de pasar al bloque de preguntas, quisiera también pedir que puedan verificar en el chat, está la encuesta de satisfacción del evento. Por favor, si la pueden llenar, les agradeceríamos mucho. Y bueno, después de estos importantes avisos, abrimos el bloque de preguntas. Agradecemos a los participantes que ya nos enviaron sus preguntas. Y bueno, Ángela, vamos a iniciar con este bloque. Sí, bueno. La primera pregunta es, ¿podría señalar qué diferencias o particularidades hay entre procesos de consulta en minería y procesos de consulta en hidrocarburos? Bien, muchas gracias. A ver, en ambos casos estamos hablando de lo que normalmente se conoce como consulta previa de actividades extractivas,
ambas están relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Con actividades de aprovechamiento de recursos naturales que además tienen incluso su propia mención específica en el convenio 169 y también, digamos, en la normativa nacional. Sin embargo, tiene efectivamente particularidades. En el caso de la consulta previa de minería, bueno, en ambos casos además la realiza, dependiendo del tipo de escala, digamos, del alcance de la actividad, en este caso la realiza el Ministerio de Energía y Minas, ¿de acuerdo? Que es la entidad promotora en ambos casos. Sin embargo, como les decía, tiene particularidades. En el caso de minería, lo que se consulta son principalmente, ¿no? Sin agotar las medidas porque hay una resolución del Ministerio de Energía y Minas que identifica cada una de las medidas en el caso de minería y en el caso de hidrocarburos y también en el caso de electricidad, pero en el caso de minería lo que principalmente se ha consultado son las autorizaciones de inicio de actividades, ya sean de exploración o ya sean de explotación, ¿no? Que son momentos diferenciados. Es decir, en el caso de la minería, hay como momentos muy diferenciados. Ya hay esta figura de la autorización de inicio, que es una medida que debe emitir el Ministerio de Energía y Minas a través de una resolución. Entonces, antes de que se empiece la actividad incluso de exploración, se tiene que ver el tema de consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio ha identificado que desde la exploración incluso, ¿no? Puede haber afectación a las comunidades. Las propias actividades que se desarrollan no para explotar, sino solamente para explorar, podrían tener una afectación, por ejemplo, en el territorio de las comunidades, ¿no? Existe una instalación de plataformas, existe actividades, ¿no? Que ya implican una alteración del territorio, que ya podrían implicar una alteración de los modos de vida de la comunidad y por tanto tiene que ser consultada. También se consultan, ¿no? Una vez que ya se han hecho las actividades de exploración, el titular, digamos, la empresa minera ha podido determinar que hay un potencial, ¿no? A fin de ser explotado y desea continuar con la actividad, tiene que hacer toda su trámite, digamos, de los permisos que debe lograr y la otra autorización, la otra medida que consulta es la autorización de inicio de actividades de explotación. Entonces hay como esos dos momentos como muy grandes, muy marcados de la consulta en el caso de minería. Ambas autorizaciones son, digamos, el último paso que debe contar la entidad privada, digamos, la empresa, para dar inicio a las actividades. Antes de eso se les pide una serie de estudios, ¿no? Incluido el estudio de impacto ambiental, incluido permisos que, por ejemplo, pueden ser de lana, permisos que, por ejemplo, tendrían que ver con temas incluso, por ejemplo, del CIRA, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una serie un conjunto de permisos, de autorizaciones, que antes de ir al Ministerio de Energía y Minas para solicitar la autorización de inicio de actividades de exploración, debe haber cumplido la entidad, ¿no? Y se ha identificado por parte del Ministerio de Energía y Minas que ese es el momento de la consulta. Nosotros como Cultura también ya hemos, digamos, recomendado que se pueda reevaluar ese momento, que podamos ver efectivamente si es que podríamos hacer la consulta en un momento quizás un poco más temprano, donde nos permita llegar y discutir acuerdos, discutir y llegar a acuerdos sobre algunos aspectos esenciales del proyecto que tienen que ver con cómo está diseñado, en relación a cuáles son los impactos o las medidas para prevenir o mitigar esos impactos, ¿no? Se consulta, se debería seguir consultando quizás la autorización o el proyecto en general, pero en un momento más oportuno, ¿no? Quizás más temprano. Y esto va acompañado también de lo que muchas veces las propias comunidades solicitan, ¿no? En algunos casos, ¿no? Eso es en el caso de minería. Y en el caso de hidrocarburos, también entre otras medidas, la que se ha estado consultando a la fecha son los contratos de licitación, ¿no? A diferencia, digamos, es un modelo distinto. En este caso, si bien, como les decía, ambos son lo que se conoce como industrias extractivas, en el caso de hidrocarburos es diferente porque lo que hay es un primer título habilitante, ¿no? Más allá que posteriormente vas a tener que solicitar permisos, desbosque, autorizaciones a LAN, a la autorización a la Autoridad Nacional del Agua, incluso el estudio de impacto ambiental. Antes de todo eso, hay un primer título habilitante, un primer gran permiso, entre comillas, que se da desde el Estado, que ese es el contrato. El contrato, en el caso de hidrocarburos, es lo que va a establecer las obligaciones de la empresa, que va a tener, digamos, el derecho de explorar y explotar los hidrocarburos en el ámbito que se le establece. Va a tener ya desde el propio contrato una serie de obligaciones, una serie de regulaciones
Y es por eso que se consulta en ese momento, porque en la consulta de esos contratos es que se busca que podamos llegar a acuerdos Estado-comunidades que incluso ya estén, ¿no? En toda la vida del proyecto, porque van a estar desde el contrato de licitación. Entonces eso va a marcar, digamos, un horizonte un poco más amplio para que durante los distintos años, además son contratos de licitación por varios años, se pueda tener obligaciones claras que busquen garantizar la vida de las comunidades que están siendo consultados, ¿no? Ese es principalmente la diferencia en relación, sobre todo a la oportunidad de las medidas que se consultan en el caso de minería y hidrocarburos. Gracias, Ángela. Bueno, nos comunican que los enlaces que hemos pasado por el chat están teniendo algunos problemas, estamos validándolos para poder darles los enlaces correctos. Y mientras estamos haciendo la validación, pasamos a la segunda pregunta y es, Ángela, teniendo en cuenta las 7 etapas explicadas, ¿cuánto tiempo debe durar un proceso de consulta previa? Bien, bueno, esa pregunta, la respuesta va a ser, depende. Depende un poco del tipo de medida que estamos consultando, ¿no? Y depende también de cuál ha sido el contexto en el cual nos encontramos cuando vamos a la consulta, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en los que por el tipo de medida ya sabemos que las consultas pueden ser un poco más largas, porque, por ejemplo, estamos hablando de una medida nacional, ¿no? Estamos hablando de un plan, de un reglamento, estamos hablando de una política, ¿no? Que implican aspectos bastante más grandes, ¿no? Por el alcance que busca tener, por la propia orientación de la medida, ¿no? Son normas a veces que regulan distintos aspectos bastante extensos y que van a significar un nivel de complejidad para poder realizar la etapa informativa, para poder dialogar, sobre todo, no se cierra en una sesión de diálogo, se cierra a veces en 1, 2, 3 sesiones de diálogo o más, ¿no? Por el alcance de la propia medida, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, por el tipo de medida, los procesos de consulta de medidas nacionales han tomado el plazo máximo legal, ¿no? Que 120 días calendarios, ¿no? Desde la publicidad hasta el diálogo. Existen otros procesos que al ser con medidas un poco más locales, por decirlo de alguna manera, más focalizadas, son procesos que pueden hacerse en menos tiempo, ¿no? A diferencia de un proceso de una medida nacional que tienes que consultar a todos los pueblos originarios del país y que por tanto tienes que hacer una ronda bastante más amplia de talleres, un proceso local, ¿no? Con una medida un poco más acotada, digamos que tiene un ámbito, un polígono específico, a veces simplemente consultas a 1 o 2 comunidades que se encuentran afectadas y no hay otros actores más participando. Entonces, son procesos un poco más pequeños. Hay procesos que han demorado 60 días, ¿no? Hay procesos que han demorado 70 días, 80 días, ¿no? Depende un poco del ámbito de la medida y de la complejidad también. Y ese era el segundo criterio que les mencionaba. Depende un poco del contexto, ¿no? Hay procesos que por más que sean un poco más acotados, ¿no? Aunque normalmente hablamos de ámbitos un poco más extensos, por ejemplo, a veces en lotes, ¿no? Los últimos lotes que se han consultado, que están en consulta, son ámbitos extensos, que entonces su duración es un poco más larga también, por el ámbito, pero además por la complejidad, ¿no? O procesos de minería también, por la complejidad, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de proyectos que, por ejemplo, tienen un antecedente, ¿no? Procesos mineros de consulta de algún tema minero que ya es un proyecto que ha venido explotándose o ha tenido exploración antes, y, por ejemplo, puede ser que haya habido un antecedente de algún tema ambiental o de algún tema social que ha generado, digamos, ya una situación social un poco más compleja en el ámbito de donde se está realizando la consulta. Entonces, eso también marca un poco la predisposición, marca un poco eh, la llegada que se tiene desde las entidades públicas que hacen la consulta para poder sentarse y conversar, ¿no? Eso quizás es un reto un poquito mayor y implica también mayores tiempos en la duración de los procesos, ¿no? Entonces, en promedio, no todos los procesos de consulta
toman el tiempo máximo legal. Normalmente eso está reservado para procesos de medidas, como les digo, de carácter nacional o procesos socialmente muy, muy complejos, pero hemos tenido procesos que han durado 70 días en promedio, digamos, ¿no? Gracias, Ángela. Bueno, me indican que ya han validado el primer enlace del ABC de la interculturalidad. Les pedimos a los participantes, por favor, van a pasarlo de nuevo ahora en el chat. Por favor, si pueden asegurarse que ingresen. Y el otro link también lo estamos validando. Bueno, venimos con la tercera pregunta y es, ¿existe una percepción negativa que los procesos de consulta previa son difíciles de concretizar y llegar a acuerdos, sobre todo en los contextos extractivos? ¿Tiene algún ejemplo de éxito que pueda ser compartido? Sí, bueno, o sea, en general creo que hay no solo a veces de la consulta, sino esta percepción, que es una percepción, de que a veces es difícil dialogar, ¿no? Que a veces es difícil sentarnos en una mesa donde hay quizás posiciones muy diferentes y no vemos cómo nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? ¿Por dónde empezamos, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? Y yo soy una convencida de que en ese sentido la consulta, como les decía, es una oportunidad, porque nos ayuda un poco también la regulación. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, primero comencemos, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a conversar. Tenemos un plan de consulta, lo vamos a hacer de esta manera. Ahora pongámonos de acuerdo en tener todos claros la misma información. Tratemos, ¿no? Tratemos de nivelar un poco el nivel de información, esa simetría de información que a veces tratemos, ¿no? Siempre se va a mantener quizás en cierto grado, pero tratemos de comenzar por ahí. Para poder dialogar, para poder ponernos de acuerdo, primero tengamos transparencia, primero informémonos, ¿no? Y luego a partir de eso podemos empezar a ver los puntos de discrepancia, podemos empezar a ver los puntos de propuesta. Entonces, claramente sí, es un reto, eh, implica también, como les decía, un nivel de fortalecimiento de esas capacidades de diálogo intercultural tan necesarias para espacios como estos, pero se implementan igual los procesos de consulta. Todos los procesos, creo que en general no es que vamos a hablar de un proceso que esté, digamos que no haya tenido en su desarrollo incluso algún pedido por parte de las comunidades o de las organizaciones de mejora, ¿no? Justamente de eso se trata, es que en el proceso de consulta se va implementando siempre que sea de buena fe y las comunidades podrían decir hay que mejorar esto, falta más información, o de repente el enfoque intercultural no está tan aterrizado, mejorémoslo en ese sentido, para llegar de mejor manera a la etapa de diálogo, pero son procesos de ida y vuelta, son procesos también de aprendizaje, ¿no? Las propias consultas son procesos de aprendizaje, de ambos lados además, ¿no? De hecho, los propios pueblos consultados hacen sus evaluaciones generales de cuando terminan la consulta y van aprendiendo también los puntos a partir de los cuales van a partir en las siguientes consultas, ¿no? Y bueno, sí, hay procesos que han tenido digamos, experiencias muy buenas, ¿no? La de cambio climático es una que a mí me parece, digamos, eh, que merece la pena atender también cómo desde el Estado se vio la necesidad de realizar una consulta para a un reglamento que quizás podría verse como algo muy técnico, ¿no? Como algo que obedecía a ciertos parámetros, a cierta pero que finalmente, ¿no? En la revisión de eso se advierte la vinculación con los pueblos originarios y terminan acuerdos importantes, ¿no? Que las propias comunidades y los pueblos y las organizaciones que participaron reconocen, ¿no? Ese proceso, no solo por cómo se desarrolló, que tiene además un estándar distinto, que tiene un estándar alto en relación a la implementación de la consulta, sino en generar espacios permanentes, institucionalizados de participación de los pueblos, como es, por ejemplo, la Plataforma Climática Indígena, ¿no? Bueno, que ahora tiene otro nombre, pero que sale, digamos, de la consulta bajo ese nombre, ¿no? Tener un espacio institucionalizado donde de manera permanente los pueblos
pueblos puedan conversar con la entidad rectora, que es el Ministerio del Ambiente, sobre cómo abordar el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, eso me parece valioso. Ahora, en el caso de industrias extractivas, ciertamente la situación es mucho más compleja, ¿no? Muchas veces esto está relacionado con antecedentes de contaminación, se discuten temas de remediación, son temas mucho más sensibles, pero poco a poco son espacios donde también, digamos, la continua implementación a lo largo de los años ha permitido que las propias organizaciones también se fortalezcan, ¿no? Las comunidades, los líderes se han fortalecido y su participación también apunta de manera mucho más efectiva a que puedan abordarse y tenerse acuerdos que sean mirando, digamos, esa garantía de lo que necesitan las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en el último proceso de consulta del lote 192, que si bien podemos, digamos, y esa sería una discusión más extensa acerca de cómo se realizó el proceso, ¿no? De todo lo que ocurrió en el interín, finalmente si vamos a lo que se logró, ¿no? Ya después de realizadas las sesiones de diálogo desde los pueblos, creo que también hay un reconocimiento en que ha supuesto acuerdos importantes para ellos, ¿no? Que es el objetivo, tener acuerdos importantes que garanticen sus derechos. Hay, por ejemplo, un acuerdo relacionado a que se constituya un fondo social con un porcentaje digamos, de lo recaudado, de las utilidades por la extracción del hidrocarburo, ¿no? Que va directamente para proyectos en beneficio de las comunidades, ¿no? Eso es un acuerdo de consulta que tenía un antecedente de la anterior consulta del lote, pero que ahora se ha retomado y se ha repotenciado, ¿no? Que finalmente era una demanda explícita de las comunidades y digamos, un punto que estuvo presente durante todo el proceso de consulta del lote, ¿no? Y así como ese, varios otros acuerdos relacionados específicamente a lo ambiental, ¿no? Porque las comunidades, la gran preocupación era cómo protegemos nuestro territorio, cómo podemos poner alguna salvaguarda para que no ocurran más accidentes vinculados al tema de contaminación, derrames, etcétera, ¿no? Incluso desde ver y proponer espacios de fortalecimiento y de conformación de monitores ambientales indígenas, ¿no? Entonces, hay digamos, resultados importantes si miramos también el proceso en su conjunto, ¿no? Más allá de que podamos revisar y podamos conversar sobre el proceso en sí mismo, mirando cada una de sus etapas, en conjunto, digamos, creo que es un proceso que llegó a resultados importantes y que ahora estamos en la etapa de cumplimiento, y es el gran reto también, que nos toca cumplir ya como Estado todos aquellos acuerdos que han sido suscritos, ¿no? Y que es uno de los grandes tareas también en general que tenemos como entidades de dar cumplimiento. Eso. Muchas gracias, Ángela, agradecemos tu participación. Bueno, el tiempo nos ha quedado corto para este tema tan interesante. Queremos nuevamente decirles que en el chat se encuentran los 2 últimos links puestos, son los correctos para las inscripciones a los cursos. Si ustedes tienen interés de profundizar en estos temas, tenemos, como bien hemos mencionado, el curso virtual Derecho a la Consulta Previa, el ABC de la interculturalidad y muy pronto hablemos de racismo. Y bueno, sin más preámbulo, damos por concluido este ciclo de conferencias. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Que tengan buenas tardes.